No, a los que ya mencioné al inicio, no. Muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase ya número 3. Quiero iniciar dándole gracias a Dios que nos permite poder seguir interactuando a través de estos medios digitales y que a pesar de la situación que vivimos hoy en día como país, puedan ustedes seguir aprendiendo y se pueda seguir con la educación. Así que creo que es una bendición que ustedes puedan seguir estudiando a través de este medio, esperando que todos pues se encuentren bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 3. Para los que ya descargaron su guía, se pudieron dar cuenta que la actividad a realizar durante esta semana va a ser un mapa mental. El mapa mental debe estar realizado en base al contenido que vamos a trabajar el día de hoy. Ustedes van a sintetizar el contenido, van a sacar aquellas ideas principales que ustedes consideren y las van a incluir en un mapa mental. En la guía les lleva un ejemplo de la estructura que puede tener, de la forma que puede tener el mapa mental. Sin embargo, la estructura es esa creatividad de ustedes, como ustedes quieran hacerlo, ustedes pueden realizar este tipo de mapa. No sé si estamos claros con eso, con la actividad. Muy bien. Antes de iniciar con nuestro tema del día de hoy, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Por qué es importante el uso de nuestra lengua materna? Cuando me refiero a lengua materna, hago énfasis en la lengua que a nosotros nos enseñaron, según nuestra cultura y la etnia a la que pertenecemos. ¿Por qué creen ustedes que es importante el uso de esta lengua? Analicémoslo y después les voy a preguntar a algunos de ustedes para ver qué opinan. ¿Por qué creen ustedes que es importante el uso de la lengua materna? Porque Porque, comunicamos. Muy bien, ¿alguien más? Vi que alguien más iba a hablar. porque creo que si se deja de hablar esa lengua puede que pueda ser olvidada y ya no se pueda usar. Muy bien, muchas gracias. Sí, es muy cierto, es muy acertado el comentario de que si no se habla ese tipo de lengua, puede ser que llegue a desaparecer. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga otra idea? ¿Por qué es importante el uso de nuestra lengua materna? Voy a preguntarle a Tomás. Tomás, ¿por qué cree que es importante el uso de nuestra lengua materna? Señor, porque es parte de nuestra identidad de cada persona. Muy bien, muchas gracias. Sí, es parte de la identidad de nosotros también. Muy bien, voy a preguntarle a alguien más. Vamos a ver. Abraham, ¿por qué cree que es importante el uso de la lengua materna? ¿No está Abraham? Para no olvidar nuestro origen también. Muy bien. Gracias, Abraham. Sí, todos esos comentarios que ustedes dieron son muy acertados en que si no se usa la lengua materna, pues puede desaparecer. Es parte también de nuestra identidad. Nos comunicamos a través de ella, forma parte de nuestra cultura, forma parte ya de nosotros. Entonces, hoy esta pregunta se relaciona mucho con el tema que tenemos el día de hoy, que es nuestra identidad y el uso de la lengua. La lengua forma parte de nosotros, es nuestra identidad. Dependiendo de nuestra cultura, pues nos enseñan nuestra lengua materna y si podemos aprender a hablar nuestra lengua materna, el español, y podemos aprender incluso otro idioma que maneje nuestra familia. Y es importante que si pertenecemos a una etnia particular, nosotros hablemos ese idioma, que no sintamos rechazo, que nos pueden excluir si las hablamos, sino que al contrario, que se sientan orgullosos de poder hablar dos tipos de lengua, dos idiomas, y que por supuesto uno sea representación de la etnia a la que ustedes pertenecen.
Los seres humanos somos seres altamente sociales. Siempre nos vamos a estar comunicando, siempre vamos a estar transmitiendo nuestras ideas, nuestros pensamientos. Por eso es importante que nosotros sepamos también en qué lengua nos vamos a dirigir a nuestros receptores. El hombre pues está ligado a otras personas a través de una conexión ya sea emocional, vista desde una forma de amistad, afección o amor. Un grupo consiste en un mínimo de 2 personas. Siempre vamos a pertenecer a un grupo, ¿verdad? En nuestra familia somos un grupo porque hay más de 2 personas, ¿verdad? Si hay 2 o más personas, ya es un grupo. Nuestra familia, pues ya es un grupo y si tomamos en cuenta también el grupo que son ustedes como clase, también son un grupo un poco más grande, ¿verdad? El primer grupo al que una persona pertenece desde su nacimiento es el grupo de la madre y el bebé. También tenemos que más tarde una persona va perteneciendo cada vez a más grupos, al principio pequeños y después más grandes. Al inicio, pues pertenecemos solo al grupo de nuestros padres. Si tenemos hermanos más grandes, pues pertenecemos a ese grupo, a ese núcleo. Después, pues conocemos a la demás familia y ese grupo se va haciendo mucho más grande, a nuestros primos, a nuestros tíos, entonces se va haciendo mucho más grande. Y es ahí después cuando vamos a la escuela, entramos al nivel inicial, pues un grupo más grande y así nos vamos integrando a diversos grupos. Por como les mencionaba, que los seres humanos somos seres sociables, siempre estamos socializando con los demás integrantes de nuestra sociedad. También tenemos que este autor, Saussure, definió la lengua estructuralmente como un sistema de signos usados para la comunicación. Eso es lo que es en sí una lengua, un sistema de signos que utilizamos en la comunicación. Los signos son arbitrarios, inventados y la lengua es un fenómeno social. Es decir, que los signos pueden ser, por supuesto, inventados. Alguien inventó cómo se hace una A, alguien inventó cómo se hace una E. Entonces, por eso son arbitrarios y la lengua es un fenómeno social, porque la lengua en sí la utilizamos nosotros en la sociedad, por eso se dice que es un fenómeno social. Y la lengua tiene 2 funciones básicas y muy importantes. Una va a ser la comunicación, porque nos vamos a comunicar a través de ella, y otra va a ser la identidad, porque como ustedes mencionaban, una lengua forma parte de nosotros, forma parte de mi identidad. Si esta lengua es característica del grupo, de la cultura a la que yo pertenezco, pues con mayor razón, ¿verdad? Forma parte de mi identidad, forma parte de mi personalidad también. Entonces, estos dos aspectos son funciones básicas que tiene una lengua. También tenemos que el uso del lenguaje comprende varios aspectos, como los de la comunicación humana mediante lenguas naturales. Estos aspectos engloban desde la interpretación semántica o significado social de las oraciones en ciertos contextos lingüísticos, tratados por la pragmática, hasta los aspectos sociolingüísticos pasados por el aspecto de política lingüística, como la estandarización de los usos normativos de la lengua. Cuando hablamos del uso del lenguaje, podemos hacerlo desde 2 puntos de vista, como decía acá. Uno es la interpretación de la semántica o el significado de las oraciones. Nosotros en Guatemala tenemos palabras muy características, tenemos frases muy características del país y que nosotros también ya comprendemos, porque como mencionaba, forman parte ya de nuestra identidad. Pero también tal vez si viene otra persona que no es de nuestro país, no es de Guatemala, pues no va a entender el significado y no va a poder interpretar el mensaje que le damos. También por otros aspectos también están las normativas que tiene el uso de una lengua, ¿verdad? Que también siempre una lengua va a estar normada por cierto tipo de reglas, independientemente de cuáles sean. Siempre va a haber signos especiales, signos específicos que se deben usar en contextos totalmente diferentes. El lenguaje es utilizado para interactuar, para expresarnos y por supuesto para la comunicación. El lenguaje forma parte de muchas facetas de nuestra vida. Desde el inicio estamos también tratando de comunicarnos y siempre lo vamos a hacer a través del lenguaje, ya sea verbal o no verbal. También tenemos que los miembros de un grupo aprenden la lengua dentro del grupo y solo los que pertenecen al grupo la utilizaron con un alto grado de competencia. Es decir, que nosotros vamos a aprender el lenguaje o la lengua que utilicen en nuestro hogar, que este grupo pequeño al que pertenecemos nosotros desde un inicio, ahí es donde nosotros vamos a aprender una lengua y ahí es porque solo estas personas las están hablando.
Por ejemplo, si en nuestros hogares hay personas, nuestros papás, nuestros hermanos, hablan perfectamente el español y hablan perfectamente otro idioma maya, como por ejemplo el quiché, y entonces los niños crecen con esto de hablar estos dos idiomas, porque el grupo en donde crecieron maneja los dos idiomas. Pero ¿qué pasa si un niño solo crece en un grupo donde solo hablan un idioma? Por ende, solo va a aprender ese tipo de idioma. Entonces, hay que tomar en cuenta ese sentido, ¿verdad? Que a veces no es que las personas no quieran aprenderlo, porque tal vez cuando ellos crecieron, cuando tenían que haber desarrollado esa capacidad, no les enseñaron, no lo hablaban en su hogar y por eso no se desarrolló. Tenemos que además la lengua es el principal factor a través del cual las personas distinguirán si un extraño pertenece a un grupo o no, y en la mayoría de los casos, a qué otro grupo pertenece. Por ejemplo, lo que les comentaba, las palabras que son características de Guatemala. Vamos a ver, ¿alguien me puede decir alguna palabra o alguna frase que sea muy característica de Guatemala? Que ustedes digan que solo en Guatemala se usa. Vamos a ver, yo les voy a preguntar. Cuando alguien dice qué chilero, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir esa frase? Que está muy bonito, que está muy bien. Muy bien, gracias Jennifer. Sí, que está muy bonito, que está bien. ¿Alguien más? Muy bien, a eso hace referencia, ¿verdad? A que si decimos, ay, qué chilero, está algo bonito, está muy bien. A eso hacemos referencia con esa frase. Sin embargo, también está la frase de cuando decimos qué buena onda, sí, también forma parte de nuestro lenguaje guatemalteco. Y si nosotros lo decimos frente a un grupo que tal vez no conoce el significado de estas palabras, tal vez nos van a decir, ah, eso es guatemalteco, ¿verdad? Va a deducir si conoce más o menos las palabras que se usan. Entonces, esto es lo que nos hace, lo que la lengua hace parte de nuestra identidad y cómo nos expresamos y cómo también va a marcar a qué grupo pertenecemos. También nos dice que se pueden dividir las lenguas en humanas y no humanas. Por ejemplo, los animales y las máquinas, ¿verdad? Que tienen un lenguaje, pero no es el lenguaje como nosotros lo utilizamos, como las lenguas humanas son utilizadas por los humanos para comunicarnos. No sé si han visto que los animalitos también tienen su forma de comunicarnos. Nosotros acá tenemos una mascota, es un perrito, y a veces cuando todos los perros ladran en donde vivimos, ella también empieza a ladrar o a aullar o algo así. Entonces, ellos mismos se comunican, pero en un lenguaje muy diferente, un lenguaje que nosotros no entendemos. Entonces, también tienen su propio lenguaje, las máquinas tienen su propio lenguaje, las computadoras usan un lenguaje también para poder operar, y tenemos también que todas las lenguas son al mismo tiempo natural y artificial. Artificiales porque todas las lenguas humanas usan signos o palabras, ¿verdad? Todos esos signos que utilizamos, esas letras, esas vocales que utilizamos para hablar también forman parte ya sea una lengua artificial o un lenguaje artificial, y porque han sido construidas por el hombre. Esas son las características que tiene, ¿verdad? Que han sido inventadas por el hombre. Todas son naturales debido a su profunda estructura gramatical. El hecho de que toda lengua humana se pueda aprender prueba que todas son naturales. Es decir, que siempre es increíble cómo todos traemos esta capacidad de poder aprender nuestro idioma, ¿verdad? Sin importar qué lengua o qué idioma sea, todos somos capaces de poder aprenderla. Entonces, esa es una característica también muy importante. También nos dice que los seres humanos crearon la escritura y después los estados. Entonces, fue ahí cuando se establecieron, ¿verdad? Por eso a veces las lenguas están divididas en cierto tipo de territorios. Por ejemplo, en un municipio pueden solo hablar un tipo de lengua. En un departamento, por ejemplo, solo pueden hablar un tipo de idioma, ¿verdad? Además del español, y por eso pues se fue esa división, ¿verdad? Que primero se fueron creando las escrituras, el lenguaje, y ya después se dividieron los estados y se establecieron las lenguas estatales, las lenguas que se iban a utilizar en esos lugares, y fue pues cuando se estandarizaron, ¿verdad? Y ahora ya más o menos conocemos, ¿verdad? En dónde se ubican este tipo de culturas y cuál es la lengua que ellos hablan.
También nos dice que cada persona pertenece al mismo tiempo a diferentes grupos, a un diferente grupo de familia, a un diferente grupo de ciudad, a un diferente grupo de religión, de nación, de filosofía, grupos de amigos, etcétera. Y cada grupo tiende a desarrollar variaciones de la lengua como la desmarcan los otros grupos. Siempre va a haber una variación, ¿verdad? Dependiendo nosotros con quiénes nos relacionamos, qué es lo que nosotros realizamos, va a haber una variación en nuestra lengua. De esta forma, cada hablante en la práctica habla diferentes variaciones lingüísticas o registros. Incluso sin ser consciente de ello, los humanos son multilingües por naturaleza. Es decir, que nosotros somos capaces de poder aprender varios idiomas y también de poder sufrir este tipo de variaciones. También nos dice que cada lengua tiende también hacia un uso más extenso que el de dentro de su propio grupo y cada uno tiende también a acercarse a otros grupos vecinos para facilitar así la comunicación. Es decir, que si nosotros manejamos un tipo de idioma, una lengua particular, vamos a acercarnos a un grupo que también hable esa lengua, ¿verdad? Para que se nos facilite la comunicación con ellos. También tenemos que algunas lenguas continúan creciendo gracias a la fuerza de sus hablantes, ya sea fuerza económica, militar, etcétera. Y también al poder de la atracción de las culturas, ya sea los productos culturales, la educación, el arte, la religión o el entretenimiento, convirtiéndose en lenguas internacionales con un uso más o menos amplio. Es decir, que también, además de las lenguas que se usan en diferentes lugares, puede ser que también las lenguas vayan tomando mucho más auge, vayan siendo mucho más conocidas, ya sea por el poder de sus hablantes, ¿verdad? Por ejemplo, si algún funcionario público habla un idioma diferente, también va a tener una gran influencia en que otras personas tal vez lo aprendan o sientan la motivación de querer aprenderlo. Y también la educación, también incluir el arte, la religión, inclusive el entretenimiento. Imagínense que saquen una película de algún tipo de cultura que tenga una lengua muy particular y que eso también va a motivar a que otras personas quieran aprender este tipo de lengua. No sé si vamos bien hasta ahí. ¿Vamos bien o tienen dudas? Sí, va bien, señor. Muy bien, gracias. No hay duda, señor. Muy bien, gracias, muy amables. Muy bien. Tenemos también que las lenguas más fuertes tienden hacia un uso internacional extensivo. De hecho, existen varias lenguas internacionales a pesar del aparente dominio del inglés. Hay mucha gente en el mundo que no lo habla. Es decir, que además de las lenguas locales que tenemos en nuestro país, pues hay lenguas también a nivel internacional. Y sin embargo, a pesar de que el inglés dicen que es el idioma universal, ¿verdad? Hay muchas personas que aún no lo hablan, pero que tal vez saben dominar otro tipo de idioma, otro tipo de lengua. También tenemos que el ruso continúa teniendo un papel internacional importante en la antigua Unión Soviética. El español lo tiene en Latinoamérica, ¿verdad? Por eso el nombre de Latinoamérica, porque hablamos el español. El idioma ruso lo utilizan mucho en la Unión Soviética y en Latinoamérica, pues todos los países usan el español, a excepción de Brasil, que tiene su propio idioma, que es el portugués. El francés es en muchos países de la francofonía, el chino en una vasta región alrededor de China y varias lenguas internacionales de la diáspora que se usan entre personas que no tienen un territorio, como el romaní, el sinti, el hebreo, antes de la creación de Israel, el esperanto, etcétera. Hay muchas lenguas que se pueden utilizar y que tienen un territorio muy particular, ¿verdad? Por ejemplo, Latinoamérica. En la mayoría de países se habla el español, al igual otros países y otras lenguas. Van a tener siempre un territorio específico en donde se van a hablar. Los estados conformados por la unificación de varios grupos étnicos o nacionales necesitan una lengua neutral, nueva para expresar por encima de todo su propia identidad, como en el caso de Bahasa Indonesia. A veces se necesita un tipo de lengua que sea neutra, ¿verdad? Si a veces en el país pues está dividido porque hablan dos lenguas diferentes, tiene que haber ahí una lengua que sea neutral y que se enseñe a nivel general y que todas las personas puedan utilizar. Si se impone el lenguaje del grupo étnico dominante, el Estado estará en muchos casos abordando el fracaso, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, Yugoslavia, etc.
o sobrevive de alguna forma intestable a largo plazo. Es decir, que tampoco se trata de que se imponga un tipo de lengua, ¿verdad? De un grupo dominante. Por ejemplo, en Guatemala nos pusieran obligatoriamente que se hablara solo el español. ¿Qué pasaría con todos esos idiomas mayas que tenemos, con los demás idiomas de las demás culturas, ¿verdad? ¿Qué pasaría con eso? ¿Qué pasaría con el garífuna? ¿Qué pasaría con todos esos idiomas mayas que tenemos? Creo que es la mayoría. ¿Qué pasaría? Se desaparecerían por no poderlo practicar y después pues se lamentaría a lo largo del tiempo de que hayan pasado a la historia, ¿verdad? Que ya no hayan personas que hablen esos idiomas que en cierta forma hacen que Guatemala sea un país rico en culturas, hacen que tenga una variedad de culturas, variedad de idiomas y hacen que el país también sea atractivo para muchas personas, inclusive para poder realizar tipos de estudios, también documentales o cosas similares que pueden también fomentar que otras personas conozcan nuestra cultura y conozcan toda esta variedad de idiomas que se tienen en nuestro país y esta riqueza cultural en tradiciones y de costumbres que nosotros tenemos. También podemos ver que en toda cultura suele establecerse un consenso mínimo para establecer cuál es el modelo más prestigioso, el patrón más digno de imitar por todos cuando se usa una lengua. Es decir, que en una cultura pues se va a establecer a través de un consenso, a través de un acuerdo mínimo para establecer cuál es el patrón más digno de imitar cuando se usa una lengua, ¿verdad? ¿Cuál es el término, la utilización más adecuada para que todo el grupo en general lo pueda utilizar? A este consenso mínimo se le llama norma lingüística. Se expresa por medio de una ortología o preceptos para expresarse por corrección en la lengua hablan y una ortografía y preceptos para expresarse con corrección en una lengua escrita. Esto quiere decir que cuando se va a establecer un tipo de lengua se tiene que tomar en cuenta también la ortografía y algunos preceptos que se van a utilizar para expresarnos, que también van a ser característicos de la cultura o del grupo en el que se va a utilizar. También está una norma estadística o democrática. Establece que lo correcto es la frecuencia más alta de uso de una forma o costumbre expresiva. Como parte de esto también tenemos la norma geográfica. Por el contrario, afirma que lo correcto es la forma de expresión de una ciudad o de una región, por lo general donde se encuentra la corte o gobierno del país. Esa va a ser la que se va a imitar. La norma estadística, perdón, va a tener más que todo y se va a basar en establecer una lengua en base a cuántas personas ya hablan esta lengua. Y la norma geográfica más que todo se va a establecer a la ciudad que habla o que se expresa con ese tipo de lengua. Mientras que la norma académica estima que lo correcto es lo establecido por una academia de sabios, expertos en un tema, como las Reales Academias de la Lengua de Francia o España. La norma académica se basa más que todo en que sea establecido a través de expertos, a través de personas que conocen sobre este tema. Y la norma cultural nos dice que por otra parte, esta va a estatuir que el modelo de lengua viene dado por un texto considerado clásico o sagrado por la cultura, es decir, que a través de esta norma se va a establecer qué lengua se va a utilizar a través ya sea de un texto, de algún escrito que hayan dejado los antepasados de esa cultura y si, por ejemplo, el texto está escrito en MAM va a ser lo que va a hablar esa comunidad. A eso se refiere este tipo de norma. Asimismo, tenemos que un principio de economía restringe la cantidad de elementos que pueden expresarse en la comunicación a la menor cantidad posible, a fin de que el instrumento sea flexible y no exija demasiado número de elementos compositivos, es decir, que también tenemos que tomar en cuenta todos esos elementos que van a integrar un idioma o una lengua, a fin de que también sea un instrumento que sea flexible y que no exija demasiado número de elementos, ¿verdad? Que no sea tan complicado de entender porque entonces los hablantes van a tener dificultades en poder comprender ciertos aspectos que tiene el texto. Entonces, es importante tomar en cuenta todas estas normas que, por ejemplo, tenemos la norma estadística, la norma académica, la norma cultural, la norma geográfica también
forma parte de estas normas que se pueden llevar a consenso para que una cultura tenga una lengua o tenga un idioma particular o específico. Acá tenemos algunos ejemplos de las funciones de la lengua. ¿Cuáles son esas funciones que tienen la lengua o un idioma? Una de ellas es la función referencial o la función práctica, que puede, como parte de esto, un ejemplo puede ser la leyenda, es una narración que pertenece a la tradición de una cultura de un pueblo. Vamos a ver, ¿qué leyendas conocen ustedes que sean de Guatemala? ¿Qué leyendas conocen? Me van a decir que no conocen leyendas. La leyenda de la Llorona, la del sombrerón. Muy bien, la Llorona, el sombrerón. Gracias. ¿Alguien más? El cadejo, señor. Muy bien, el Cadejo, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Todas esas que me mencionaron, pues son leyendas, ¿verdad? De nuestro país. ¿Y cómo nos transmiten esas leyendas? ¿Quién nos cuenta esas leyendas a nosotros? ¿O quién se las contó a ustedes? ¿Cómo se enteraron ustedes de esas leyendas? Por nuestros abuelos. Muy bien, por nuestros abuelos. ¿Alguien más? Por nuestros padres, nuestros abuelos. Muy bien, padres y abuelos, muy bien. Gracias. Sí, ¿verdad? Entonces, esto se transmite por nuestros padres, por nuestros abuelos, a través de forma oral. Ellos nos cuentan este tipo de leyendas y, por supuesto, utilizan una lengua específica para que nosotros podamos entenderlos y podamos también conservar esas leyendas o esas narraciones que ellos nos cuentan. Y forma parte de la función referencial, que, que se basa prácticamente en una narración. También tenemos la función apelativa o conativa. Acá tenemos el ejemplo de cállate. La apelativa es más que todo cuando nosotros damos un tipo de instrucción, un tipo de orden para una persona. También tenemos la función emotiva o expresiva. En esta función, pues vamos a expresar algún tipo de sentimiento, alguna emoción o también un pensamiento. Por ejemplo, tenemos acá te odio y qué alegría me da verte, ¿verdad? Sentimientos contrarios, pero esa es la función que tiene. Tenemos también la función fátida y de contacto. Cuando nosotros decimos me oyes, me escuchas, estamos utilizando la función de contacto o fática, que son funciones que tiene cualquier lengua, sin importar, ¿verdad?, cuál nos vayamos a referir. También está la función metalingüística, que nos va a decir más que todo el significado de una palabra, ¿verdad? A eso se refiere esta función, a que cada palabra va a tener un significado o un concepto diferente. También tenemos la función poética o estética, que es también, por ejemplo, cuando se dice las nubes cual copos de algodón esponjosos, hacemos pues un poema, una poesía que tenga rima, que tenga una estructura que sea llamativa, que con palabras podamos embellecer una frase que sea sencilla. A eso se refiere. Porque si no utilizamos esta función, yo diría, las nubes son blancas o el cielo está lleno de nubes, algo similar. Pero acá en la función poética o estética nos dice las nubes cual copos de algodón esponjosos. Ya se ve y se oye muchísimo más bonito. A eso se refiere, y por supuesto también aquellos registros lingüísticos que se tengan, que también son importantes, aquellos documentos de nuestros antepasados que hayan quedado, donde podemos ver también cuál era la función que tenía el lenguaje para ellos en ese entonces. Y por último tenemos que el lenguaje es un factor determinante que hace posible las relaciones entre los hombres. La enseñanza del lenguaje requiere una función dominante como modo de comunicación, de integración, creatividad, conocimiento y objetivo del mundo. Es decir, que la lengua es un medio de comunicación muy importante y que también nos va a, la enseñanza de este lenguaje también nos va a brindar conocimientos, va también a desarrollar nuestra creatividad y va a generar una integración también para que nosotros nos sintamos parte de un grupo y nos sintamos parte del contexto en el que vivimos. También en la lengua es también mucho mayor,
Es de mucho mayor grado aún la expresión de un pueblo, su imagen y su forma de ser, su signo y su personalidad. Eso representa una lengua. Lo que decíamos de una identidad, de que nosotros nos sintamos parte de algo, pero que también nosotros estemos orgullosos de esa etnia, de ese otro idioma o de esa otra lengua que nosotros hablamos y que la usemos también, ¿verdad? Porque si no va a pasar lo que hablábamos al inicio, puede desaparecer si no hay una práctica en sí de esa lengua. Si nosotros también, si nos avergonzamos y decimos, ay, no, es que no, me da pena o algo así, vamos a hacer y vamos a fomentar que nuestra lengua se pierda, sino que al contrario, tenemos que sentirnos orgullosos, ¿verdad? Como les comentaba, es parte de la riqueza cultural que tiene nuestro país y tenemos que estar orgullosos de la misma. La importancia también de la tradición oral, lo que hablábamos de las leyendas que ustedes dicen se las contaron sus abuelitos, sus papás, esa transmisión oral de conocimientos, esa transmisión oral de tradiciones también es parte fundamental y de la identidad tanto de una lengua como también de una cultura. No sé si tienen dudas o preguntas. Les dejo acá el tiempo. No, señor. No hay duda, señor. ¿No hay dudas? ¿Todo está claro? No, señor. Sí, señor. Muy bien. Bien, muchas gracias. No vamos a hacer el ejercicio porque ya no nos va a dar tiempo, pero para la guía número 6, vamos a realizar ustedes un mapa conceptual, como el que aparece acá, ¿verdad? El mapa conceptual lleva más que todo conceptos de ideas principales que vayamos a nosotros a tomar en cuenta en nuestro tema de la siguiente guía. Van a tomar ustedes ideas principales y secundarias y van a hacer un folleto informativo. Un folleto informativo es como un trifoliar. Lo que ustedes van a realizar va a ser, ya sea su hoja de su cuaderno o una hoja bomb, como ustedes quieran hacerlo. Van a dividirla en 3 partes, así como está en la imagen. En 3 partes y van ustedes a escribir ahí algunas ideas. Pueden colocarle imágenes, pueden colocarle dibujos si quieren. Esto ya es la creatividad de ustedes. El folleto informativo debe incluir información que esté en la guía. Esto que está acá es solo un ejemplo que yo les brindo para que más o menos ustedes puedan ver a qué me refiero. Pero en sí, el contenido que tiene que llevar su folleto lo van a extraer de la guía número 6. ¿Estamos claros con eso? Esto va a ser para la siguiente semana. Va a ser para la guía número 6. En esta guía solo van a realizar un mapa mental. ¿Estamos claros? Sí, señor. Señor. Muy bien. Sí, señor. Muy bien, gracias. Y si no tenemos más dudas sobre lo que vamos a realizar, con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por haber participado, por haber opinado también. Y nos vamos a ver en nuestra siguiente clase. Les deseo que pasen una feliz tarde. Gracias, señor. Gracias, señor, De igualmente. nada, cuídense. Señor, buenas tardes. Adiós, Feliz feliz tarde, tarde. señor.